buenas a todos. Bienvenidos una vez más a este tu canal, Don Plaquetín. Y en esta oportunidad, antes de iniciar, quisiera mandarle un gran saludo a todos porque ya estamos llegando a los 1000 suscriptores. Y si bien me voy dando cuenta de las cosas que quieren saber, este es uno de ellos, que es el reemplazo de transistores horizontales. Bien, una de las primeras cosas que debemos saber sobre el reemplazo de transistores horizontales no es si uno es válido hacia el otro. Es decir, si yo tengo un transistor, por ejemplo, BU 2000 y pico, contra un D 1500 y decimos, bueno, uno es el reemplazo del otro, la verdad es que de ahí no viene el punto. El punto proviene de que, por ejemplo, en la placa que vemos, podemos ver el transistor BU 2508. El tipo D, A, B no importa al final de la nomenclatura, es otra cosa. Como podrán ver en la parte de atrás le falta un pedazo del núcleo, pero no es lo importante. Lo que podemos ver por diferencia es que este televisor no provee un disipador. Este televisor es un televisor de 15 pulgadas de la marca CCE. El chasis en este momento no me voy a acordar el nombre, pero lo importante es que, como podrán ver, de este transistor no se saca el 100%. En muchos de los casos, por ejemplo en los televisores de 21 pulgadas, suele pasar este tipo de cosas, que es decir, no se utiliza en su totalidad la potencia del transistor. Caso también, por ejemplo, los de 29. No es por un tema de que si es que tiene mucha alta tensión o baja tensión. Tiene que ver por el consumo que se le extraiga al flyback. Por ejemplo, si en este diagrama de el televisor TCL que tiene un chasis M123, podremos ver que el flyback no solamente provee de alta tensión al tubo, sino que también provee de alimentación a la etapa vertical, a la placa TRC, en la cual tiene la etapa de video y la del filamento, las cuales estas exigen que el flyback tenga mayor intensidad, es decir, necesite más intensidad, por lo cual el flyback sí va a estar sobre el límite de los 60 watts. Hay que acordarse que los flybacks siempre tienen una potencial que entregan, es decir, puede variar entre 30 a 60 watts. Esto hace que el transistor necesite más o menos disipación. Por eso es que es importante saber cuántos de estos pins está utilizando y cuánta energía extrae. Es decir, en un caso de un televisor cual no utilice estas alimentaciones y las traiga desde la fuente, este transistor no será expuesto a tanto consumo, por tanto cualquier reemplazo sería el más factible, es decir, no se requeriría de tanto. Una vez sabiendo esto, lo siguiente que debemos saber es qué tipo de transistor tenemos en el televisor y cuáles son los que tenemos en el banco de trabajo. Si bien podemos tener el directo, podemos tener algún otro sacado de otro televisor, siempre y cuando sea, si es de uno de 21 y otro de 29, porque aquí vamos a ver las diferencias que hay entre unos u otros. Por ejemplo, lo que nosotros debemos saber de un transistor de salida horizontal son los siguientes datos. No debemos saberlos todos, pero sí, por ejemplo, VCE, es decir, el voltaje entre colector y emisor, y cuál es el pico a soportar entre colector y emisor, es decir, si es de 600 volt o 800 volt. Esto generalmente varía entre esos dos números, pero si por ejemplo tenemos el D1878 que soporta 600 volt y lo queremos reemplazar por un D2634, sí podemos, porque este soportaría un voltaje de 800 volt. Entonces tendremos una diferencia de 200 volt. Por lo cual, si conviene también, otra de las cosas a saber es, por ejemplo, la intensidad de colector. No la de corriente continua, sino la intensidad de pico, es decir, cuánto es el pico más fuerte que puede soportar. En el caso del D1878 es de 10 amperes, a diferencia de D2634 que soporta un pico de 20 amperes. Como podrán ver, si yo quiero reemplazar el D1878 por un D2634, sí lo puedo reemplazar porque me sería más, o sea, sería mucho mejor que el otro.
Como podrán ver, esa es una de las cosas a ver siempre. Una es el voltaje entre colector y emisor y la otra es la intensidad de pico. Son dos cosas importantes a entender. Otra de las cosas, llegado a este punto del video, es que en la simbología interna del transistor debemos saber que, por ejemplo, el tipo de transistores como el de 1555 tiene una resistencia de base a emisor y un diodo damper. La mayoría de los transistores traen este diodo damper, pero hay algunos que no. Por ejemplo, los televisores antiguos como el BU 208, hoy en día ya no es muy utilizado, pero en el caso de que les toque repararlo, no trae el diodo damper interno, es decir, lo trae de forma externa. Este, para reemplazarlo, puede ser reemplazado por el C3552. Es decir, en el caso mío, por ejemplo, en mis tiempos, yo lo que hacía siempre era reemplazar casi a todos por este tipo de transistor, es decir, un transistor común de conmutación, que era el caso del C3552, en el cual solamente le agregaba la resistencia de base a emisor y el diodo damper, es decir, el diodo externo. Una vez reemplazado este, cualquiera podía ser el modelo. Por ejemplo, en el caso del D1555, su reemplazo también podría ser el 1554. Es decir, los dos transistores son por iguales. La única pequeña diferencia es que uno soporta más corriente de pico y otro no. ¿Cuál es la gran diferencia también? Casi ninguna, porque al final de cuentas este tipo de televisores no extraía mucho corriente desde el flyback. Entonces, las cosas que son a conocer en este video son las siguientes. Número uno, conocer qué tipo de consumo está entregando el flyback. Y segundo, qué tipo. Lo segundo es saber si el transistor de forma interna tiene el mismo diodo damper, que generalmente es el mismo para todo es por igual, es decir, no hay mucha diferencia. Generalmente soportan una intensidad un rango bastante amplio. La otra es la resistencia de base a emisor, que en algunos de los casos si no la tiene no es necesario y en otros de los casos si es muy baja sí conviene ponerla, pero también puede entender que se puede agregar un resistor del mismo valor de una potencia de medio watt, porque tampoco es necesario que sea muy grande, es un resistor bastante pequeño. Yo en mis casos lo he reparado de esa forma y me ha salido bastante bien. Hay que entender que este tipo de transistores cuando se quema siempre desde colector a emisor y nunca desde base a emisor. Bueno, para finalizar, repasemos los puntos en los cuales hemos quedado que para hacer un reemplazo, primero lo que debemos saber es qué consumo tiene la fuente flyback, es decir, si de ahí salen los derivados a las otras etapas o la está tomando desde la fuente. Lo segundo es saber si va a llevar la resistencia interna entre base emisor y el diodo damper, de lo contrario agregarlo. Y por último es saber de los PDFs el voltaje de base a colector, la intensidad de corriente, es decir, de pico de corriente del transistor, y ya con eso sabríamos cuál es el reemplazo de otros. Todos son reemplazables, no es necesario que sea uno de otro. No, esto no estamos hablando de un equipo de audio, estamos hablando de una etapa de switcheo. No podemos decir que la variante debe ser muy poca, porque al final de cuentas con un rango de 2 amperes ya te trabajaría bien. Además, recuerden que lo dije en un momento del video, el transistor no trabaja al 100%, solo trabaja al 50%, es decir, se le puede exigir más. Como vimos en el primer caso, que el transistor era exigido al 20%. Técnicamente no necesitaba el disipador. Por eso es importante saber estas cosas a la hora de hacer un reemplazo. Estos tres factores nos van a saber decir que cualquier transistor puede ser reemplazado por otro, siempre y cuando los parámetros más o menos estén dentro de un margen de tolerancia, es decir, no pasarse de un 30%, pero siempre es bueno probar. Yo en mis casos, cuando he trabajado con esto, siempre he reemplazado por algún otro que decían que era imposible y resultado que sí se ha podido y ha funcionado y no ha caído de vuelta al equipo. Así que gente, ha sido todo por el momento, espero que esta información le haya agradado, le sea de mucha ayuda
y nos estaremos viendo en el próximo video. Gente, chau chau, nos estamos